Lo llamaron un pequeño enfrentamiento. Así fue como lo describió el Consejo Intergaláctico de Paz. Solo un conflicto menor en el límite exterior del sistema Alon. Lo que no dijeron fue que la colonia en Rivenfall tenía más de 200.000 personas. Maestros, mineros, científicos, agricultores, humanos comunes intentando construir algo nuevo, algo mejor. Familias que creían en la paz. Niños nacidos bajo un cielo diferente, que nunca llegaron a ver la tierra. Ahora, todos habían desaparecido. Los atacantes no dejaron cuerpos, no hubo sobrevivientes, solo un cráter humeante donde antes había hogares, y el metal ennegrecido de nuestras banderas desgarradas y destrozadas. Ni siquiera recibimos una advertencia, ni declaración, ni amenaza, solo silencio. Y luego, fuego desde los cielos. Al principio, el mando dudó. Los líderes de la tierra querían diplomacia. Investigaremos, dijeron. Descubriremos quién es responsable. Pero la gente no quiso esperar. Nadie quiso esperar. No se puede borrar una colonia entera y esperar silencio. No de parte de la humanidad. En menos de una semana, las colonias exteriores comenzaron a movilizarse. Las naves civiles fueron adaptadas para la batalla. Las naves mineras se convirtieron en bombarderos. Flotas privadas juraron lealtad a la defensa terrestre. Soldados retirados regresaron sin siquiera ser llamados. Al principio no fue organizado, pero la rabia no necesita estructura para actuar. Y entonces vino el gran anuncio: Operación Cielo Negro. El alto mando de la Tierra tenía un mensaje para la galaxia. Rivenfall será vengada. Reunieron los números poco a poco. Primero, 50.000 naves de guerra de la flota del núcleo terrano. Luego otros 100.000 de los anillos de defensa de Marte. Los muelles orbitales de Júpiter aportaron dreadnoughts pesados. La Luna, las lunas de Saturno, las colonias del cinturón de Kuiper, incluso la lejana Centauri Prime enviaron flotas. Naves viejas, nuevas, bombarderos furtivos, portadores pesados. En 4 meses, la Tierra había reunido una fuerza que hacía temblar a las estrellas. 700.000 naves de guerra. Cada una armada, tripulada y lista. Sin política, sin excusas, solo una misión: encontrar a los responsables y hacer que paguen. Recuerdo el día en que los cielos cambiaron. Estaba en Calisto viendo cómo se activaba la red de defensa. No era miedo, era otra cosa. La sensación de que la humanidad finalmente había dejado de esperar a ser pisoteada. No más conversaciones de paz con quienes ven la paz como debilidad. No más tolerancia para la arrogancia de imperios que nos veían como insectos. Nos llamaron atrasados, primitivos, una especie apenas salida de su mundo cuna. Dijeron que éramos demasiado emocionales, demasiado violentos, impredecibles. Bueno, ahora estaban a punto de ver lo que eso realmente significaba. La flota lanzó en fases. Primera oleada: flotas de reconocimiento y drones exploradores. Segunda oleada: grupos de batalla y portadores interceptores. Tercera oleada: armadas de asalto total con poder de fuego suficiente para hacer quebrar lunas. Pero no se trataba solo de números, sino de intención. La humanidad no quería guerra. Querían justicia. Y si esa justicia tenía que ser tallada en los huesos de media docena de imperios alienígenas, así sería. Un almirante lo dijo mejor: vinimos en paz. Ahora venimos con propósito. La galaxia comenzó a entrar en pánico. Las transmisiones cambiaron de la noche a la mañana. Imperios que antes ignoraban a la Tierra comenzaron a emitir declaraciones formales, súplicas de paz, ofertas para negociar, amenazas disfrazadas de advertencias. Pero ya nadie escuchaba, porque Rivenfall seguía ardiendo en nuestra mente. Cada nave entre esas 700.000 conocía el nombre. Estaba escrito en los cascos, grabado en los puestos de mando, tatuado en el corazón de cada piloto y soldado. Y mientras salían de la órbita terrestre, moviéndose en silencio absoluto a través del vacío, solo quedaba una verdad: una colonia cayó. Ahora, 700.000 naves de guerra avanzan sin piedad. La flota se movía como una sombra extendiéndose entre las estrellas, fría, constante e imparable. No había música, ni vítores,
Solo el zumbido silencioso de los motores y la mirada helada de soldados que sabían lo que iban a hacer. No era venganza para ellos. Era un deber. Alguien tomó la decisión de borrar a Rivenfall. Y ahora la humanidad había tomado una decisión en respuesta. Cada nave tenía un nombre. Algunas llevaban el nombre de ciudades perdidas, otras honraban héroes que murieron sin aparecer en los libros de historia. Mi nave se llamaba La Venganza de Alba. Era un crucero de asalto de alcance medio. Nada lujoso, pero con dientes. Yo era el segundo al mando bajo el capitán Dale, una mujer que nunca sonreía. Nació en Europa y perdió a su hermana en el ataque a Rivenfall. No hablaba del tema, no hacía falta. Se podía sentir en su silencio. Cuando eres parte de una flota de ese tamaño, 700.000 naves, pensarías que te sentirías pequeño, insignificante. Pero no fue así. Fue como ser parte de una tormenta, como si cada uno de nosotros fuera un rayo, y el cielo estuviera a punto de romperse. El primer objetivo confirmado llegó 3 semanas después de la misión, el Sindicato Nargat. Eran un imperio menor en términos galácticos. No lo suficientemente grande para desafiar al Consejo, pero tampoco tan pequeño como para ser ignorado. Tenían reputación. Contrabandistas, mercenarios, esclavistas. La mayoría de sus operaciones se llevaban a cabo en sectores tranquilos, lejos de la ley y la justicia. Eso los hacía audaces, arrogantes, descuidados. Se interceptaron algunas de sus transmisiones después de Rivenfall, y esos registros dejaron algo claro: estaban involucrados. Tal vez no directamente, tal vez no solos, pero suministraron las armas que convirtieron a Rivenfall en cenizas. Eso fue suficiente. El Consejo dudó otra vez. Verifiquemos la información, dijeron. No saquemos conclusiones precipitadas. Pero la Tierra ya no esperaba al Consejo. No eran dioses, ni guardianes. Eran políticos en túnicas, temerosos de mancharse las manos con sangre. Pero nosotros ya estábamos ahogados en ella. Así que llegó la orden: atacar a los Nargat. Destrucción total. No dejar sobrevivientes entre el mando. Tenían 3 mundos principales y 7 puestos avanzados. En una guerra normal, habríamos atacado primero el borde exterior, para medir la resistencia, tantearlos. Pero esta no era una guerra normal. No era cuestión de postura. Era un mensaje. Golpeamos su capital primero. Nunca olvidaré el silencio antes del primer ataque. Todas las comunicaciones silenciadas. Todas las pantallas apagadas. Flotábamos justo fuera del rango de detección planetaria, camuflados con tecnología furtiva que solo habíamos usado en operaciones negras. Recuerdo estar en el puente del Alba, mirando la curva de su mundo en la pantalla. Atmósfera verde, océanos azules, hermoso, incluso pacífico si no sabías lo que había debajo. Pero bajo esa superficie, fábricas de armas, campos de esclavos, astilleros construyendo el mismo tipo de armas que fundieron a Rivenfall en cristal. No parpadeamos. A las 0400 horas, hora estándar terrana, comenzó el primer bombardeo. Empezó con un ataque cinético. Barras de tungsteno disparadas desde órbita, cada una cayendo como un dios silencioso de la muerte. Sin explosiones al principio, solo impacto. La atmósfera misma gritó. Luego llegaron los cañones electromagnéticos. Las naves alineadas como pecheras disparando en oleadas. Cada ráfaga de energía atravesaba plataformas de defensa, destrozaba su seguridad orbital como si fuera papel. Sus satélites se quemaron. Sus comunicaciones murieron. Y entonces avanzamos. Las tripulaciones de abordaje atacaron las naves de mando. Sin negociaciones, sin prisioneros, solo evidencia. No éramos monstruos. Todavía creíamos en la verdad. Pero esa verdad había que ganarla. Y a veces salía de la sangre. Yo lideré el tercer equipo de abordaje en la nave insignia Narat, la Core Tassal. Un monstruo de nave cubierto de armadura oxidada y adornada con trofeos, huesos, cráneos, placas de metal grabadas con los nombres de enemigos muertos. No era solo un navío de guerra, era una declaración. Y eso nos enfureció. Entramos con fuerza, cortando tabiques, irrumpiendo en la cubierta central,
limpiando cada sala con método y furia. Los Narat eran duros, eso se lo concedo. Medían casi 3 metros, llenos de músculos y odio. Pero no nos conocían realmente. Habían peleado contra humanos antes, pero no así. No con fuego en los pulmones y fantasmas a la espalda. Cuando llegamos al trono de mando, su señor de la guerra estaba esperando. Su armadura era rojo sangre, sus ojos llenos de orgullo arrogante hasta que vio el emblema en nuestros hombros, la estrella negra, el símbolo de Rivenfall. Titubeó. Intentó decir algo sobre malentendidos, negocios. Pero Dale no lo dejó terminar. Se acercó, lo miró a los ojos y dijo solo una cosa: di el nombre. Él no lo hizo. Entonces ella apretó el gatillo. Ese día cayó Nargat Prime. El resto de su imperio se desmoronó en días. Los puestos avanzados huyeron. Los comandantes abandonaron sus puestos. Algunos suplicaron piedad. Otros intentaron pelear. Ninguno tuvo éxito. Cada transmisión desde su imperio en colapso estaba llena de la misma pregunta: ¿por qué la Tierra hace esto? Como si no lo supieran ya. Las imágenes de Rivenfall se emitieron de nuevo, esta vez en todos los canales de los sistemas conocidos. El cráter, los campos de ceniza, los huesos carbonizados, las paredes de la escuela que aún estaban en pie, derretidas desde fuera hacia adentro. No hablamos sobre las imágenes. No hacía falta. La galaxia observó en silencio. Pero los Narat fueron solo el comienzo, solo una pieza en el rompecabezas. Porque los datos que recuperamos de su nave de mando tenían nombres, ubicaciones, transacciones. Resultó que las armas usadas en Rivenfall no eran solo tecnología Narat. Se fabricaban bajo licencia del dominio Sarn, otro imperio que se escondía tras la neutralidad y acuerdos comerciales. Los Sarn eran antiguos, ricos, conectados. Suministraban a todos, aliados del Consejo, piratas, incluso la Fuerza de Paz. Siempre sonrientes, siempre limpios. Pero el dinero manchado de sangre huele igual, no importa lo bonitas que sean las palabras. Y ahora teníamos nombres, registros, firmas, rutas de envío. La capitana de Sile estaba en el puente esa noche, mirando el mapa de los próximos objetivos. Se volvió hacia nosotros, con voz baja y firme. La galaxia cree que somos débiles. Recordémosles lo que significa ser humanos. Y así, la siguiente oleada se lanzó. Las naves se separaron de la flota principal, moviéndose como garras en la oscuridad. Equipos furtivos cazaron a los comerciantes en los gremios de comercio. Diplomáticos fueron expuestos. Banqueros arrestados. Miembros corruptos del Consejo desaparecieron silenciosamente. Esto no era solo guerra. Era una purga. La humanidad ya no pedía un asiento en la mesa galáctica. Estábamos volteando la mesa. Y por primera vez en miles de años, las estrellas mismas tenían miedo. Empezamos a escucharlo en susurros, en transmisiones interceptadas, de contrabandistas, espías, incluso miembros altos del Consejo. Los humanos vienen. No el gobierno de la Tierra, ni la Unión Terrana, los humanos. Como si finalmente entendieran lo que realmente éramos. No estábamos unidos por un rey o un planeta. Estábamos unidos por el recuerdo, el dolor, la justicia. No nos importaba si tomaba 100 años o 1000 sistemas. Encontraríamos cada mano que firmó por Rivenfall, y la cortaríamos una por una. La palabra se esparció como humo en viento seco. Para cuando las flotas de la Tierra alcanzaron el dominio Sarn, las estrellas ya murmuraban sobre nosotros. No en reuniones políticas o sesiones diplomáticas silenciosas. No, era en los pasillos del inframundo, en transmisiones nocturnas de traidores, en los murmullos aterrados de gobernadores planetarios que nunca pensaron ver el ascenso de la Tierra así. Dejaron de llamarnos humanos. Nos llamaron el cielo negro. Porque cuando la flota avanzaba, eso era todo lo que veían arriba. Cientos de miles de naves negras cubriendo sus soles, sus lunas, sus esperanzas. Cada sombra en el cielo se convirtió en símbolo de lo que más temían. Una especie que dejó de pedir permiso. Los Sarn intentaron hacer lo que cualquier poder culpable hace cuando está acorralado. Negaron todo. Primero culparon a piratas, luego a fábricas rebeldes,
después a intermediarios no autorizados. Pero los equipos de inteligencia de la Tierra tenían las pruebas. Acuerdos comerciales firmados, registros de comunicaciones cifrados, diarios personales de ministros Sarn riéndose de los tontos de Rivenfall y de lo fácil que era borrar una colonia entera. No sabían que esos registros habían sobrevivido. No sabían que cuando comenzó el ataque, un único dron de datos se lanzó en órbita, enviando paquetes cifrados cada 10 segundos. Un dron, un milagro. Eso fue todo lo que hizo falta. Cuando las primeras naves de guerra terrestres aparecieron cerca del espacio Sarn, el dominio creyó que negociaríamos. Pero ya habíamos intentado eso durante siglos. Les enviamos un mensaje. No fue largo. Solo 2 palabras. Nos acordamos. Y entonces llegó el fuego. Si el asalto a los Narat fue un golpe militar rápido, la campaña contra los Sarn fue diferente. Fue quirúrgica. No solo bombardeamos sus planetas, rompimos sus sistemas. Sus bancos colapsaron primero. Cada crédito Sarn ligado a la Tierra o a colonias alineadas con Terran fue congelado o eliminado. Socios comerciales se volvieron fantasmas. Corporaciones enteras desaparecieron de la noche a la mañana. La economía del dominio gritó antes de que cayera el primer misil. Y entonces llegó la tormenta real. Sus anillos exteriores de defensa fueron destruidos como viejas enredaderas. La Marina Sarn intentó resistir, intentó mostrar fuerza, pero sus naves estaban diseñadas para intimidar, no para la guerra. Estaban cubiertas de oro, llenas de luces, y cargadas con armadura decorativa. Ardían como yesca. Yo estaba ahí, a bordo del ISS Dagger Point, parte del ala de ataque buitre. Ni siquiera estábamos en la primera oleada, solo en la limpieza. Pero limpiar significaba lidiar con las naves que escapaban. Y eso era peor en cierto modo. No eran soldados. Eran nobles, banqueros, familias de CEOs, huyendo en yates, cruceros, transportes de lujo personal. Algunas de esas naves eran más grandes que nuestros dreadnoughts, pero no por armas, sino por teatros, spas, jardines, niveles enteros diseñados solo para comodidad. Capturamos una nave intentando atravesar un corredor minero cerca del velo de Orión, el Prisma Dorado. Nunca olvidaré ese nombre. Apareció en nuestro radar, emitiendo códigos civiles. El capitán pidió misericordia, dijo que había niños a bordo, diplomáticos, gente importante. Abordamos, con cuidado, cautelosos. Y lo que encontramos no eran diplomáticos. Estaban celebrando, bebiendo champán, comiendo comida exótica, riéndose de la rabieta humana como si fuera un chiste, como si Rivenfall fuera solo un bache en el camino, como si fuéramos perros ladrando demasiado fuerte. Uno de ellos, aún recuerdo su rostro, se levantó con una copa en la mano y dijo, si hubiéramos sabido que matar una colonia les enfadaría tanto, lo habríamos hecho antes. No dijo nada más. No los matamos. Eso habría sido demasiado fácil. Los grabamos. Cada palabra, cada risa, cada comentario burlón fue enviado al Consejo, a la gente Sarn, al universo. Que vean lo que sus líderes realmente piensan de la paz. La reacción fue inmediata. Estallaron protestas en todo el dominio Sarn. No solo miedo, también vergüenza. Gente exigiendo respuestas, pidiendo arrestos. Y cuando no llegaron, tomaron el asunto en sus propias manos. En menos de 2 semanas, los propios ciudadanos Sarn derrocaron al Consejo Central. Algunos dicen que la Tierra ayudó. Tal vez sí, tal vez no. Pero esto fue lo que sí hicimos, nos fuimos. No bombardeamos sus ciudades, no los ocupamos. Tomamos a sus líderes corruptos, expusimos sus crímenes, y dejamos que el pueblo limpiara su propia casa. No fue misericordia, fue contención. Y eso les asustó más que cualquier fuego. Porque ahora sabían que la humanidad no solo estaba enfadada. Estaba calculando. No queríamos quemar la galaxia. Queríamos arreglarla. Y si eso significaba cortar la podredumbre pieza por pieza, lo haríamos sin titubear. Otros sistemas empezaron a cambiar rápido. El acuerdo TAS, antes orgullosos aliados de los Nargat, de repente retiraron todo apoyo. Su embajador ofreció una disculpa formal a la Tierra. No porque les importara,
sino porque no querían ser los siguientes. El cúmulo Valari, que antes bloqueaba rutas comerciales terrestres, abrió sus fronteras en silencio. Y la combinación CRE, una raza guerrera que antes se burlaba de los humanos como carne blanda, firmó un pacto de no agresión sin que nadie lo pidiera. La galaxia estaba cambiando. No porque lo pidiéramos, sino porque finalmente escucharon. Pero no todos estaban listos para arrodillarse. Porque más allá del borde del espacio cartografiado, algo más se movía. La extensión Carnati. Un imperio oculto, antiguo, silencioso. Durante siglos, se mantuvieron fuera de la política, ocultos tras sus nebulosas negras y campos de distorsión. Nadie sabía qué tan grandes o peligrosos eran. Ahora teníamos una razón para preocuparnos. Porque el último registro recuperado de Rivenfall, un visual borroso y corrupto, mostró un símbolo apenas un segundo, quemado en el costado de una nave de descenso. Una espiral de cuchillas alrededor de una estrella negra. Ese símbolo coincidía con marcas de guerra Carnati vistas durante los conflictos de la singularidad sanguínea hace más de 400 años. Conflictos nunca documentados oficialmente, porque quien veía una flota Carnati entonces no sobrevivía. El impacto fue como hielo. Los que destruyeron Rivenfall, los que convirtieron a los niños en sombras y dejaron solo susurros, no eran solo piratas o traficantes de armas. Eran algo más viejo. Y estaban observando, esperando. Y ahora sabían que veníamos. Pero nosotros también lo sabíamos. De vuelta a bordo del Dagger Point, la capitana Rena convocó al personal superior. Se puso frente a la mesa de guerra, luces rojas parpadeando sobre su rostro, y dijo, esto no ha terminado. Nunca lo estuvo. Rivenfall fue solo la chispa. Ahora estamos en medio del incendio. Y el próximo enemigo. No tienen miedo aún. Miró alrededor de la sala. Pilotos, ingenieros, tácticos, todos endurecidos por lo que habíamos visto. Quieren despertar a la bestia dormida. Muy bien. Que vean lo que pasa cuando la Tierra realmente despierta. La extensión Carnati no estaba en la mayoría de los mapas estelares. No porque no se hubiera intentado, sino porque las naves que entraban no regresaban. Incluso antes de Rivenfall, era considerada espacio muerto. Silencioso, frío, maldito. Un lugar de nebulosas negras, campos de escombros flotantes y pozos gravitacionales que doblaban la luz como espejos. Las historias decían que estaba encantado. Generaciones de pilotos susurraban sobre señales que gritaban sin fuente. Naves que desaparecían en medio de una transmisión. Luces extrañas que seguían desde atrás pero nunca aparecían en el radar. Ahora sabíamos que esas historias no eran mitos. Eran advertencias. Cuando recibimos órdenes para entrar en la extensión, la sala se quedó en silencio. No el tipo de silencio que da miedo, sino ese silencio en el que todos empiezan a pensar más profundo. Como si estuvieras parado al borde de un precipicio y alguien te dijera que saltes. No porque tengas opción, sino porque algo del otro lado debe ser detenido. Nuestras órdenes eran claras. Encontrar a los Carnati. Confirmar su involucramiento en Rivenfall. Eliminar su estructura de mando. No había más política. Ni preguntas sobre tratados o permiso del Consejo. Después de lo que vimos, las masacres, la arrogancia, la absoluta falta de remordimiento. La humanidad ya no esperaba invitaciones. Entramos a la extensión con una fuerza de tarea de 12.000 naves, solo una fracción de la flota completa, pero cada una seleccionada. Cruceros furtivos, unidades de reconocimiento de largo alcance, portadores de guerra electrónica, dreadnoughts de operaciones negras. El tipo de naves que la Tierra nunca admitió que existían. Nuestra nave, el Dagger Point, era una de las vanguardias principales. Estábamos equipados con capas multispectrales, amortiguadores de radiación y una tripulación que no titubeaba. La capitana Rena nos dio el informe antes del salto. Esto no es zona de guerra, dijo en voz baja. Es un cementerio. Trátenlo así. Supongan que cada destello en sus sensores es una trampa. No persigan fantasmas. No sean curiosos. Manténganse enfocados. Manténganse vivos.
Cruzamos a la extensión justo después de la frontera sin estrellas, donde la luz misma parecía más delgada. Y juro que el silencio fue instantáneo. No solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de todo. No había charla calmada de naves cercanas, ni radiación de fondo, ni ruido de señales flotantes. Solo espacio frío y sombras que parecían moverse cuando no mirabas. Lo primero que vimos fue un naufragio. Un enorme carguero, diseño no humano, partido limpio por la mitad y flotando en un campo de polvo negro. Su casco tenía profundas marcas como garras, como si algo lo hubiera rasgado desde adentro. No había señales de vida, ni energía, ni señales de socorro. Lo escaneamos de todos modos. Dentro, lo único que seguía funcionando era un mensaje repetitivo. Cortado, dañado, confuso por el daño, pero lo reconstruimos. Ven lo que temes. Eso era todo. Una y otra vez. Debería haber sonado sin sentido, pero no fue así. No en ese lugar. Una semana en la extensión, la tripulación comenzó a cambiar. No a simple vista, no al principio, pero se podía sentir. La gente dejó de hablar tanto. La risa desapareció. Incluso las bromas en el mensajero interno sonaban vacías y sin vida. Uno de nuestros ingenieros, Arlon, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche. Decía que veía caras mirándolo desde las pantallas de diagnóstico. Cuando revisamos los registros, no había caras. Solo estática. 2 días después, caminó hasta la esclusa de aire y trató de ventilarse al espacio. Lo detuvimos, lo sujetamos y lo sedamos. Pero sus últimas palabras fueron un susurro: Rivenfall. Los médicos trataron de explicarlo. Estrés, largas horas, espacio profundo, paranoia. Dijeron que era normal, parte del trabajo. Pero ni siquiera el oficial médico parecía creerlo. La verdad. Los Carnati no solo se escondían en la extensión. Nos estaban observando. No necesitaban exploradores. No necesitaban radar. Tenían sistemas allí. Redes biológicas. Aprendimos más tarde. Puestos de escucha orgánicos escondidos en campos de asteroides que pulsaban con señales neuronales en lugar de ondas de radio. No solo rastreaban naves. Nos leían. Nos estudiaban desde el momento en que entramos en su dominio. Y cometimos nuestro primer error en el día 13. Uno de nuestros exploradores de largo alcance, Vortex Echo, captó lo que parecía un baliza de emergencia. Una señal terrana con décadas de antigüedad, de una nave científica desaparecida hace más de 40 años. No debería estar allí. Discutimos. La mitad del mando dijo que era una trampa. La otra mitad dijo: si hay sobrevivientes, se lo debemos. Al final, la capitana tomó la decisión. Enviamos 2 destructores y un equipo de rescate. Aterrizaron en lo que parecía una luna destrozada. Una roca muerta rodeada de escombros metálicos. La baliza era real. La rastreamos hasta un casco roto, medio enterrado en la roca, como si hubiera caído en picada. El equipo entró en los restos de la nave científica. Lo que encontraron adentro era humano. O al menos lo había sido. Cuerpos congelados en su lugar, bocas abiertas en gritos. Algunos claramente intentaron salir a rasguños. Pero otros tenían símbolos grabados en la piel, no escritos, tallados cuidadosamente, como si alguien se hubiera tomado su tiempo. Algunos faltaban órganos, removidos limpiamente. Sin señales de lucha, no cosechados, estudiados. No quedaban registros, solo un mensaje escrito en la consola principal con sangre seca. Nunca nos fuimos. Fue entonces cuando llegó la emboscada. Una nave de guerra Carnati, negra como obsidiana, se desveló a menos de 30.000 kilómetros de nuestra fuerza de tarea. Sin advertencia, sin destello de motores, simplemente allí. No disparó, no se movió. Solo se quedó flotando en el espacio, mirando. Y entonces, cada nave en nuestra flota recibió la misma transmisión. No era audio, ni video. Era un sentimiento, una presión aguda en la parte trasera del cráneo, una ola fría detrás de los ojos. Y luego imágenes, flashes. Rivenfall, ardiendo, pero desde arriba, desde la órbita,
visto a través de ojos alienígenas. Nos estaban mostrando lo que habían hecho. Estaban orgullosos. Y luego una voz, en un idioma que no reconocíamos pero que de alguna forma entendíamos. Has sido demasiado lejos. Esta galaxia nunca fue tuya. Entonces la nave desapareció, plegándose en una grieta del espacio como si nunca hubiera existido. Intentamos perseguirla, rastreamos su vector de salto. Nada. Solo oscuridad. La flota se reagruparon, enfurecida, inquieta, pero más decidida que nunca. Porque ahora no solo buscábamos confirmación. Estábamos cazando monstruos. Y lo peor, teníamos pruebas. Rivenfall no fue un accidente. No se trataba solo de intimidación o poder. Era un mensaje de los Carnati. La Tierra estaba creciendo demasiado rápido, expandiéndose, tocando sectores que ellos consideraban sagrados. Así que nos hicieron un ejemplo. Y lo hicieron deliberadamente. Pensaron que gemiríamos, colapsaríamos, nos esconderíamos. En cambio, trajimos 700.000 naves de guerra al vacío. Y no nos iríamos sin un ajuste de cuentas. Después de que la nave Carnati desapareció, todo cambió. Ya no éramos solo soldados. Éramos testigos. Y lo que vimos no fue guerra. Fue algo más frío, más antiguo, algo que había esperado en la oscuridad mientras el resto de la galaxia jugaba a la política. El mando en la Tierra no perdió tiempo. En cuanto recibieron los registros de la extensión, las imágenes, la transmisión psíquica, el equipo científico mutilado, activaron el protocolo Asfal. No fue público. La mayoría ni siquiera había oído el nombre. Era una contingencia creada hace mucho para algo que la humanidad esperaba nunca tener que enfrentar. Una especie hostil y oculta, capaz de guerra psicológica y manipulación a largo plazo en toda la galaxia. Los Carnati no eran solo invasores. Eran ingenieros del miedo. Nuestras órdenes cambiaron. Ya no solo debíamos atacar objetivos. Ahora debíamos encontrar su sistema natal, su colmena central, su punto de control. Donde fuera que estuviera dando las órdenes, la sombra que movía los hilos, debíamos encontrarlo y destruirlo. Querían borrarnos de la memoria. Ahora íbamos a borrarlos de la historia. El primer paso, seguir el camino de los destruidos. En archivos antiguos de colonias olvidadas encontramos un patrón. Lugares que misteriosamente habían quedado en silencio en los últimos cientos de años. Sin guerras oficiales, sin rebeliones, solo zonas muertas. Sistemas enteros marcados como inhabitables y luego abandonados. Había 17 de ellos. Todos alrededor de la extensión. Era un anillo, un perímetro. Los Carnati habían estado construyendo una soga. Cada vez que una civilización se acercaba demasiado a su borde, desaparecía. Silenciosamente, discretamente. Extinción controlada, lo suficiente para evitar sospechas, para evitar atención. Hasta Rivenfall. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros luchamos. Empezamos con el sistema 9 rojo, llamado Torre Ballena. Antes un puesto de investigación terrano, borrado hace 82 años. Ahora solo quedaban rocas y nubes. O eso creíamos. En cuanto nuestros drones de reconocimiento entraron al sistema, se quedaron ciegos. Sin señal, sin retorno, simplemente desaparecieron. Pero no los perdimos por armas o interferencias. Los perdimos por silencio. No un silencio tranquilo, ni pacífico. Silencio como un grito sin aire detrás. La capitana Rena decidió liderar la flota personalmente. Trajo al Dagger Point 3 destructores escolta y un portador de reconocimiento con escáneres asistidos por IA. Lo que encontramos fue un cementerio. Docenas de naves. De todo tipo. Terranas, Sarn, Narat, incluso algunos modelos vinculados al Consejo. Todas muertas, flotando, a la deriva como huesos en el espacio. Algunas con agujeros derretidos en el centro. Otras fusionadas literalmente, como barro mojado. El metal retorcido. También encontramos cuerpos. Cuerpos humanos, pero no descompuestos. Preservados, como si algo los hubiera congelado en el segundo que murieron. Sus rostros congelados en expresiones de terror. Sin señales de radiación,
sin daño por calor, solo vacío. No tenía sentido. No había arma registrada que hiciera eso. Ninguna tecnología tan precisa. Ninguna lógica en la carnicería. El mando terrestre no dudó. La flota completa, 700.000 naves, empezó a cambiar de posición. Las armadas esparcidas por sistemas lentamente reorientaron sus motores. Lo que antes eran formaciones orbitales silenciosas se dirigieron hacia una sola dirección, el corazón de la extensión. No más exploración. No más observación. Esto era la marcha. El primer paso fue construir un corredor a través de las nebulosas negras, algo que la galaxia nunca había hecho. La extensión era famosa por destruir sensores y doblar mapas espaciales, haciendo casi imposible la navegación a largo alcance. Las naves se perdían en remolinos gravitacionales o daban vueltas en círculos sin darse cuenta. Pero ahora, la Tierra no solo traía potencia de fuego. Traíamos cálculo. Cada nave en el borde de la extensión recibió la orden de comenzar el mapeo. Nuestras redes de inteligencia artificial trabajaban en conjunto. Núcleos cuánticos, drones de espacio profundo, sonar gravitacional. Todo se unía para construir un modelo del vacío. Lo llamamos el hilo, un camino estrecho y retorcido a través del caos. Parecía más una vid que un camino, doblándose, envolviéndose, a veces hundiéndose entre pliegues del espacio que mareaban la cabeza. Era apenas lo suficientemente ancho para un crucero. Enviamos a la primera vanguardia, 300 naves pequeñas, rápidas, letales. Nuestra misión, despejar el camino para la flota completa. Yo seguía a bordo del Dagger Point, ahora ascendido a líder de escuadrón. Nuestra tripulación se había vuelto más fría. No en un mal sentido. Estábamos enfocados, afilados, como cuchillas recién afiladas en piedra. Todos sabíamos lo que venía. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para terminar. A medida que avanzábamos más profundo por el hilo, pasamos por cosas para las que todavía no tengo palabras. Estrellas muertas que zumbaban. Nubes de gas que gritaban cuando las escaneabas. Un asteroide que pulsaba como un corazón latiendo, goteando hielo rojo en el vacío. Los Carnati no solo habían hecho de este lugar una trampa. Lo habían moldeado. Torcido las leyes de la física con biotecnología y plegamiento gravitacional. Este era su nido, y odiaba la luz. Pero seguimos adelante. 2 días después, llegamos a Beara, una luna fortaleza Carnati. No era una base en el sentido tradicional. Era una luna hueca, cubierta a medias por quitan negro con venas brillantes de bolita verde corriendo por la superficie. Rotaba lentamente, rodeada por pedazos de piedra flotantes unidos por puentes de energía. Sus naves atracaban como insectos en una colmena, sus patas encajadas en enchufes que pulsaban calor. Era hermosa, y la íbamos a destruir. La orden era simple: dejarla fuera de línea permanentemente. Sin diplomacia, sin advertencia. Abrimos con una triple andanada de nuestras plataformas cinéticas más pesadas. Barras sólidas de metal lanzadas a velocidades hipersónicas chocaron contra la cubierta exterior. La superficie se agrietó, luego se dobló. El Kitan se desprendió como corteza quebrada. Sus defensas se activaron rápido. Cañones de carne que disparaban rayos ácidos. Minas que siseaban por el espacio. Nubes de esporas que intentaban pegarse a nuestros cascos y comer la armadura. Pero nos adaptamos más rápido. Muros láser freían las esporas en vuelo. Osciladores de escudo desviaban el ácido. Y por cada arma Carnati que emergía, respondíamos con algo más cruel. Porque aquí está la cosa. Los humanos no somos solo guerreros. Somos aprendices. Nos golpeas una vez, construimos un contraataque. Intentas de nuevo, lo mejoramos. Empujas más fuerte, te rompemos. En 15 minutos, la fortaleza estaba en llamas. Fragmentos de escombros fundidos flotaban en órbita. Sus naves intentaron huir, pero no tenían a dónde ir. La vanguardia las atrapó, las tiró hacia atrás con redes tractoras y las quemó en silencio. Encontramos un nodo de mando en el corazón de la fortaleza. Una esfera viva que palpitaba al entrar, enviando ondas que nos hacían sangrar los oídos y nublaban nuestra visión.
Entonces habló, no con palabras, sino con emociones. Desprecio. No, no era arrepentimiento. Era asco. Como si no pudiera creer que habíamos llegado tan lejos. Como si no fuéramos dignos ni siquiera de ser odiados. Intentó manipularnos otra vez. Todos lo sentimos. Visiones de Rivenfall, de los gritos, de las personas que perdimos. Pensó que podría rompernos. Pero esta vez, sonreímos. Dejamos que el núcleo de IA lo quemara con láseres de precisión hasta que dejó de palpitar. Eso fue el fin de Beara, el primer bastión Carnati en la extensión. Desaparecido. Y una vez que encendimos ese fuego, el resto de la galaxia observó. Incluso el Consejo, esos diplomáticos pomposos que antes ignoraban a la Tierra, emitió una declaración. Recomendamos a todos los imperios apoyar los esfuerzos de la Tierra para contener la amenaza Carnati. ¿Contener? Ese no era el plan. No estábamos aquí para contener. Estábamos aquí para terminar lo que empezaron. Con el camino despejado, el resto de la flota comenzó a llegar. Portaaviones masivos, naves de bombardeo orbital, dreadnoughts que parecían más ciudades flotantes que naves. Llegaron en oleadas, cada una aumentando la presión sobre la delgada línea defensiva Carnati. Y aún así, no hablaban. Sin mensajes, sin parlamentos, solo miedo. Se podía sentir en su forma de pelear. Errática, desesperada. Pero entonces, nuestros escáneres de largo alcance detectaron algo detrás de la tercera luna de Torre Ballena 4. No era una nave. Era una estación, de forma orgánica, medio enterrada en la roca como un tumor, negra y pulsando débilmente como si respirara. No tenía motores ni armas visibles, pero su superficie emitía ondas de baja frecuencia que nos erizaban la piel. La escaneamos. No obtuvimos respuesta. Entonces le enviamos un ping, solo una vez. Y eso fue suficiente. La estación cobró vida. Tentáculos de metal negro se desenrollaron de la superficie. Ojos abrieron. Ojos reales, hechos de tejido y tecnología. Parpadearon al unísono, todos dirigidos hacia nosotros. Entonces, una señal nos impactó. Sin mensaje, sin voz, solo imágenes. Pero no como antes. No eran recuerdos compartidos. Eran personales, privados. Cada miembro de la tripulación vio algo diferente. Yo vi a mi hermano, que murió en la estación Europa. Estaba en la sala de control, rostro calmado, ojos huecos. Dijo mi nombre y luego sangró por la boca hasta que su piel se quebró como piedra. Otra tripulante se desplomó, sollozando. Ella vio el funeral de su madre al revés. Un piloto gritó que se vio flotando fuera de la nave, congelado, observándonos desde más allá. No era solo miedo. Era un ataque emocional quirúrgico. La estación estaba viva. Y estaba dentro de nuestras mentes. La capitana Rena ordenó una retirada total de la órbita lunar. Pero ya era demasiado tarde. 2 de nuestros destructores dejaron de responder. No explotaron. Solo se apagaron. Flotaron como si hubieran olvidado lo que era moverse. Sin señales de ataque. Solo vacío repentino. Intentamos recuperarlos, pero algo en esa luna dobló el espacio a su alrededor. Nuestros cables no alcanzaban. Las lecturas de navegación comenzaron a repetirse, como si no estuviéramos en el espacio real. Entonces apareció una nueva nave. No vino de un salto, ni de detrás de un planeta. Simplemente estaba allí. Una nave de batalla Carnati. Más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto. Doble tamaño de nuestros portadores más pesados. Su casco parecía crecido, no construido. Secciones que respiraban como pulmones, con costillas visibles a lo largo de su columna. Sin motores, sin armas. Solo presencia. Y detrás de ella, decenas más aparecieron una a una. Silenciosas, observando. Deberíamos haber estado aterrorizados. Pero pasó algo en ese momento. El Dagger Point no huyó. Disparamos el primer disparo. Un rayo de riel de precisión directo al vientre de la nave insignia Carnati. Y para sorpresa de todos, atravesó. Sin escudos, sin contramedidas. Abrió el casco y la nave gritó.
No fue un gemido metálico. Un grito real, como un animal herido aullando por el espacio. El sonido atravesó nuestra calma como una cuchilla. Pero no nos detuvimos. Todas las naves abrieron fuego. Tormentas láser, lanzadores de misiles, proyectiles cinéticos, todo lo que teníamos. Y por primera vez, los Carnati sangraron. 2 de sus naves se hicieron añicos. Una se desintegró en polvo. Lo que fueran, por antiguos o poderosos que fueran, no eran dioses. Podían morir. El mensaje estaba claro. No éramos los atrapados en la extensión. Ellos lo estaban. Y la Tierra acababa de encontrar la grieta en su armadura. El Dagger Point lideró a la flota de regreso a la órbita alta, reuniéndose con el resto. Los daños fueron mínimos. Las pérdidas ligeras. Pero la moral, esa sí que fue una supernova. Porque ahora sabíamos la verdad. Los Carnati podían esconderse tras sus trucos mentales, su silencio, sus susurros y sus ilusiones. Pero cuando se trataba de fuego real, guerra real, dolor real, no estaban listos para nosotros. La capitana Rena envió un mensaje a la Tierra. Corto, como todos los mejores. Encontramos el nido. Podemos quemarlo. Los Carnati cometieron un error. Nos dejaron herirlos. No importó que fuera solo una nave, un grito, una grieta en las sombras. Sangraron. Y nosotros lo vimos. Eso cambió todo. La noticia corrió rápido. Cada flota aún estacionada cerca de la extensión recibió el mismo mensaje de la capitana Rena. Fuerzas Carnati vulnerables a fuego sostenido cinético y de plasma. Procedan con nivel de agresión de ataque. Sin cuartel. Era la luz verde que todos esperaban. La elegancia que habíamos visto antes había desaparecido. Sabían que la marea había cambiado. Nuestros científicos comenzaron a estudiar los restos. Lo que encontraron fue aterrador. Los Carnati no eran una especie en el sentido tradicional. Eran un diseño, un programa biológico cultivado a lo largo de eones, mezclando lo orgánico y la máquina, controlados por una voluntad central, no un rey, ni un emperador, sino una mente colmena. Y Rivenfall, eso no fue solo destrucción. Fue un ritual. Se alimentaban del dolor, del recuerdo, del legado. Borraban civilizaciones no solo para eliminar amenazas, sino para consumir identidades. Para asegurarse de que nadie los recordara. De que ningún nombre resonara después del fuego. Pero la Tierra había cambiado las reglas. No morimos en silencio. Rugimos. Y ahora estábamos a sus puertas. La capitana Rena se presentó ante toda la flota durante el último informe. Su imagen parpadeaba en todas las pantallas, desde puentes de corbetas pequeñas hasta enormes salas de dreadnoughts. No gritó, no agitó banderas. Simplemente dijo que pensaban que Rivenfall sería olvidado. Asegurémonos de que lo único olvidado sean ellos. El siguiente paso, el núcleo, el mundo natal Carnati. Teníamos las coordenadas. Teníamos la flota. Y por primera vez en la historia, tenían miedo. El mundo natal Carnati no era nada de lo que esperábamos. Pensamos que sería una fortaleza, un trono oscuro rodeado de armas y muerte. En cambio, era una sombra, un lugar frío y silencioso que parecía casi abandonado. Desde la órbita, parecía un mármol negro, liso y agrietado, con venas verdes pálidas corriendo por la superficie como cicatrices. No detectamos atmósfera. No había señales de vida en los escáneres. Todo el planeta estaba muerto, o eso parecía. Pero sabíamos mejor. Ese era su corazón, su núcleo, la fuente de todo lo que habíamos enfrentado. Mientras la flota formaba las formaciones de asalto, la tensión era casi insoportable. Cada nave contenía la respiración. Cada piloto sentía el peso de miles de vidas sobre sus hombros. Los fantasmas de Rivenfall viajaban con nosotros. La capitana Rena se dirigió a la flota por última vez. Hoy no luchamos solo por la Tierra ni por las colonias perdidas. Luchamos por cada alma que intentaron borrar, por cada nombre que quisieron silenciar. Esto termina ahora. Teníamos una oportunidad, un solo tiro. El plan era brutal pero preciso. Primero,
Una oleada de naves de guerra electrónica lanzaría una masiva descarga EMP diseñada para desactivar la tecnología biológica Carnati y sus comunicaciones. Luego, el bombardeo cinético. Decenas de miles de barras cayendo como cometas, golpeando la superficie con fuerza suficiente para quebrar la corteza del planeta. Finalmente, las fuerzas terrestres, equipos especiales humanos, cápsulas de descenso y drones diseñados con un solo propósito: destruir la mente colmena misma. Cuando comenzó el EMP, cayó el silencio. No hubo señales, ni respuestas. La superficie del planeta parpadeó, sombras danzaron en la tormenta electromagnética. Entonces las barras comenzaron a caer. El bombardeo fue aterrador de observar. Cada impacto enviaba ondas de choque por el planeta, ondulando como un pulso a través de las redes sensoriales de la flota. Durante horas, el cielo sobre el mundo Carnati fue una lluvia de fuego. Pero entonces sucedió lo inesperado. El planeta se defendió. Bajo la superficie, en las grietas profundas, comenzaron a elevarse estructuras masivas. Torres orgánicas, como agujas de cristal negro que brillaban con una luz enfermiza verde. La colmena estaba viva. Se estaba despertando. Desde las profundidades surgieron enjambres de criaturas, mitad máquina, mitad insecto, todas letales. Invadieron la órbita, cortando naves con precisión mortal. Estalló la batalla. Nuestra flota quedó atrapada en una tormenta de muerte y fuego bioplásmico. Cruceros explotaron. Las cubiertas de los portaaviones ardieron. Los pilotos gritaban por las comunicaciones. Pero resistimos porque sabíamos lo que estaba en juego. En medio del caos, el Dagger Point lanzó sus equipos de asalto. Las cápsulas de descenso atravesaron la atmósfera, cayendo hacia las torres luminosas. En tierra, la pesadilla era peor que cualquier historia de horror. Las criaturas Carnati se movían como sombras, silenciosas, rápidas, despiadadas. No solo luchaban, absorbían. Consumían tecnología y carne por igual, haciéndose más fuertes con cada muerte. Nuestros equipos avanzaron, rompiendo defensas con cortadores de plasma y rifles pulsátiles. El nodo de control de la mente colmena estaba enterrado en lo profundo de la torre más grande. Luchamos por pasillos retorcidos, paredes vivas con venas pulsantes y sonidos chirriantes. Cuando llegamos a la cámara central, lo encontramos. Una enorme esfera palpitante suspendida en el aire, rodeada de tentáculos de biomaterial negro. Era el cerebro de la colmena Carnati. Palpitaba con una inteligencia aterradora. Nuestra operativa principal, la teniente Cara Dune, se acercó con un dispositivo diseñado para interrumpir sus patrones neuronales. Al activarlo, la colmena gritó, un rugido psíquico que sacudió las mentes de todos en el planeta. Las torres temblaron. Las criaturas aullaron. La colmena comenzó a colapsar. Arriba, la flota intensificó su fuego. Vertimos todo contra el planeta. Misiles, plasma, proyectiles cinéticos, hasta que finalmente el núcleo se fracturó. Un destello cegador envolvió el planeta. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el planeta comenzó a desmoronarse. Las placas tectónicas se rompieron. Los volcanes entraron en erupción con fuego bioplásmico. Las agujas negras se hicieron polvo. La colmena había muerto. El imperio Carnati ya no existía. Mientras la onda expansiva se propagaba por el espacio, la flota se retiró. Estábamos maltrechos. Estábamos rotos. Pero éramos victoriosos. El mensaje final de la capitana Rena fue simple. Vinimos por justicia. Nos vamos con paz. Las estrellas que alguna vez estuvieron oscuras por las sombras Carnati ahora brillaban con una nueva luz. La galaxia estaba a salvo, por ahora. Pero al dejar atrás la extensión, miré hacia atrás al planeta en llamas. Y me pregunté qué otras sombras esperaban en la oscuridad. Los Carnati se habían ido. Su mundo negro se había hecho pedazos, fragmentos dispersos como pesadillas olvidadas a través del vacío. Habíamos ganado. Pero la victoria no fue silenciosa. No fue un momento de celebración ni de paz. Fue un silencio pesado. Un silencio lleno de pérdida, de recuerdos, de preguntas que nadie se atrevía a hacer.
Mientras la flota se reorganizaba y se preparaba para regresar a casa, estuve en el puente del Dagger Point, observando los restos del mundo Carnati enfriarse lentamente a lo lejos. Las estrellas se sentían diferentes ahora, más oscuras, más pesadas, porque habíamos pagado un precio. Miles de naves perdidas. Incontables almas valientes quemadas en la tormenta de la guerra. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, había algo más. Un tenue destello. Esperanza. La capitana Rena nos reunió a todos para una última reunión antes de que la flota se dispersara. Habló con esa voz calmada y firme que nunca se quebraba, incluso cuando el universo se desmoronaba a nuestro alrededor. Esto nunca fue solo por venganza, dijo. Era por la supervivencia, por demostrar que la humanidad no sería borrada sin luchar. Sus palabras resonaron en todos los canales, escuchadas por cada nave, por cada tripulación. Nos recordó que la galaxia estaba observando. No solo enemigos, sino amigos, aliados, aquellos que alguna vez dudaron de nuestro lugar entre las estrellas. Les mostramos quiénes somos, dijo. No solo luchadores, sino sobrevivientes, guardianes, los que llevan la llama de la esperanza en la noche más oscura. Mientras la flota rompía formación y comenzaba su viaje de regreso, el peso de lo que habíamos hecho se posó sobre todos. Pensé en Rivenfall, la colonia que inició esta guerra. Las familias que nunca regresaron. Los niños que nunca crecieron. Habíamos traído justicia. Sí, pero la justicia no los devolvía. Nunca lo haría. Pero lo que sí hacía era enviar un mensaje. Un mensaje a cada rincón de la galaxia. Nos acordamos. Nos acordamos porque somos humanos. Porque llevamos el dolor de la pérdida como un escudo. Porque luchamos no solo con armas, sino con nuestros corazones. Con el paso de los meses, el panorama político cambió. El Consejo se reformó, humillado por la escala del poder y la determinación de la Tierra. Se forjaron nuevos tratados, no desde la debilidad, sino desde el respeto. La humanidad ya no era una curiosidad ni una molestia. Éramos una fuerza, una tormenta. Y mientras la flota regresaba a sus sistemas de origen, se abrieron nuevas oportunidades. Rutas comerciales que antes estaban cerradas ahora eran puertas abiertas. Viejos enemigos se convirtieron en aliados cautelosos. Y comenzó un nuevo capítulo. En la Tierra, la vida continuó. Marcada, cambiada, pero viva. Las familias reconstruyeron. Los niños aprendieron sobre las estrellas, sobre las guerras luchadas en su nombre. Y en algún lugar, en lo profundo de los archivos, la historia de 700.000 naves de guerra moviéndose como una sola se convirtió en leyenda. Una leyenda de fuego y furia, de oscuridad enfrentada con luz, de una especie que se negó a ser olvidada. Porque al final, eso es lo que significa ser humano. Luchar, resistir, brillar. Las estrellas despiertan y nosotros también.